Y tú eres, Señor. Tú eres fiel, justo y verdadero. Gloria a ti. Comenzamos con nuestro nuevo devocional en el día de hoy. Hoy nos toca el capítulo 30. Capítulo 30 del libro de Éxodo. Padre, leemos tu palabra en el nombre del Señor Jesús. El altar de incienso. Harás asimismo un altar para quemar incienso. De madera de acacia lo harás. Su longitud será de 1 codo y su anchura de 1 codo. Será cuadrado y su altura de 2 codos y sus cuernos serán parte del mismo. Allí cuando está hablando de las medidas, está hablando que iba a ser cuadrado de 46 centímetros de largo y de ancho y 92 centímetros de alto, con cuernos tallados en las esquinas de la misma pieza de la madera del altar. 3. Y lo cubrirás de oro puro, su cubierta, sus paredes en derredor y sus cuernos, y le harás en derredor una cornisa de oro. Le harás también 2 anillos de oro debajo de su cornisa, a sus 2 esquinas, a ambos lados suyos, para meter las varas con que será llevado. 4. Le harás también 2 anillos de oro debajo de su cornisa, a sus 2 esquinas, a ambos lados suyos, para meter las varas con que será llevado. 5. Harás las varas de madera de acacia y las cubrirás de oro. Y lo pondrás delante del velo que está junto al arca del testimonio, delante del propiciatorio que está sobre el testimonio, donde me encontraré contigo. Y Aarón quemará incienso aromático sobre él. Cada mañana, cuando aliste las lámparas, lo quemará. Y cuando Aarón encienda las lámparas, al anochecer, quemará el incienso, rito perpetuo delante de Jehová por vuestras generaciones. No ofreceréis sobre él incienso extraño, ni holocausto, ni ofrenda, ni tampoco derramaréis sobre él libación. Y sobre sus cuernos hará Aarón expiación una vez en el año, con la sangre del sacrificio por el pecado para expiación. Una vez en el año hará expiación sobre él por vuestras generaciones. Será muy santo a Jehová. Allí cuando está hablando de que hará expiación, en el versículo 10, está explicando que una vez al año Aarón deberá purificar el altar, untando los cuernos con sangre de la ofrenda que se hace para purificar al pueblo de su pecado. Esta ceremonia se llevará a cabo todos los años de generación en generación, porque ese altar es el más santo del Señor. Ok, vamos a detenernos aquí un momento. En el altar del incienso. Gloria a Dios. Aquí vemos que el altar del incienso primero estaba hecho de madera de acacia. La madera de acacia era conocida por ser duradera y hasta hoy en día, porque difícilmente se rompía o difícilmente se rompe en presente, en pasado y en presente. Entonces la madera de acacia representa la perfección, la perfecta humanidad del Señor Jesús. Cuando el discípulo amado, que dice la palabra del Señor en 1 Juan 3:3, dijo del Señor Jesús que él es puro. Dijo, nada ni nadie pudo corromper a Jesucristo. Él no pecó, no podía pecar,
ni tampoco podía ser tentado por el pecado. Este mueble, que es el tabernáculo, también era llamado el altar de oro. Eso lo vemos en Éxodo 45, porque fue revestido de oro. El oro nos habla de la deidad de nuestro Salvador. ¿Qué quiere decir eso? Que nuestro Señor Jesucristo fue 100% hombre cuando se está hablando de la madera y 100% Dios cuando se está hablando del oro. El altar de incienso estaba ubicado delante del velo. Ustedes saben, como les expliqué, está el atrio exterior, está el lugar santo y el lugar santísimo. Entonces, este está ubicado delante del velo en el lugar santo. Y por lo tanto estaba en el lugar santo junto con el candelero y la mesa de los panes. Eso allí lo vemos allí en Éxodo 36, en el capítulo 45 y hasta en Levítico 16:12. ¿Cuál era la función? La función del altar era para que los sacerdotes pudieran quemar incienso de la mañana y de la tarde. Eso permitía que Dios recibiera olor grato. Fíjense, vemos que en Efesios 5:2, Cristo nos amó y se dio a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios como fragante aroma. Entonces el incienso representa nuestras oraciones. Para que Dios reciba como olor grato las oraciones de su pueblo, era necesario encender el incienso. Fíjese lo que significaba en ese tiempo, algo físico. Para que Dios recibiera como olor grato las oraciones de su pueblo, tenían que encender el incienso. Tenían que hacerlo algo físico. Imagínense que si ese humo subía como olor grato a Dios en el Antiguo Testamento, en el Antiguo Pacto, ¿cuánto más ahora sube como olor grato las oraciones de su pueblo? ¿Cuánto más ahora? Allí estamos viendo, por ejemplo, vemos también en la palabra del Señor que menciona varios ejemplos de personas que oraron a la hora que se quemaba el incienso y fueron oídos por Dios. Un ejemplo tenemos Elías, tenemos otro ejemplo de Daniel, en Elías, en Primera de Reyes, 18:36 y versículo 38. Vemos también en Daniel, capítulo 9 y versículo 21. Vemos a Pedro y Juan en Hechos 3:1 y vemos nuevamente a Pedro en Hechos 10:30, versículo 31 también. Y Cristo clamó a esa misma hora, que lo vemos en Mateo 27:46. Entonces, ahora, después de lo que hizo nuestro Señor Jesucristo en la cruz del Calvario, entonces ahora, ¿qué es lo que sucede? Que ahora ya no es necesario usar de manera natural el altar de incienso. Antes era necesario, tenían que utilizar ese altar de incienso, encenderlo en la mañana y en las noches. ¿Para qué? Para que Dios recibiera las oraciones de su pueblo como olor grato. Ahora ya no tenemos que hacer eso como algo físico. Pero sí debemos de asegurarnos de que Dios reciba nuestras oraciones como olor grato. ¿Y cómo se hace eso? ¿Y cómo vamos a asegurarnos de eso? ¿Cuál es la clave allí? La clave está en que cada vez que nosotros nos presentemos, cuando vayamos a presentar delante de Dios en oración, tenemos que tener nuestros corazones limpios. Nosotros debemos de estar siempre confesando nuestros pecados, apartarnos de las cosas que a Dios le desagrada, perdonar a todas las ofensas que nos hagan. Nosotros también saber pedir perdón a los demás y debemos siempre de acercarnos a Dios con un corazón limpio, transparente, para que nuestras oraciones suban como olor grato y no haya estorbo. No haya estorbo. Porque si nosotros nos presentamos delante del Señor en pecado y confesar los pecados, acabando de hacer cosas que a Dios le desagrada y me presento delante de Dios, pero no me pongo a cuenta con Él,
ese olor no va a subir grato a él. Eso no va a ser un olor grato. Eso más bien va a ser un olor que es contaminado. ¿Por qué? Porque estamos en pecado. Y recuerden que Dios no quiere nada con el pecado. Él nos ama a nosotros profundamente, nos ama. Tanto así que dio su vida por completo por nosotros, por toda la humanidad. Entonces, cada vez que nosotros nos acerquemos a Él, por eso es que cada vez que le busquemos en oración, siempre tenemos que ponernos a cuenta con Él. Porque uno peca hasta con el pensamiento. Hasta con el pensamiento uno peca. Entonces, siempre tenemos que procurar estar limpios o limpiarnos en medio de la oración, confesando nuestros pecados, reconociendo nuestras faltas, para que esas oraciones, nuestras peticiones, nuestro clamor, suban a Él como un olor grato. Entonces estamos viendo que ya no es necesario usar físicamente el altar de incienso. Amén. Digamos. 11. El dinero del rescate. Habló también Jehová a Moisés, diciendo, cuando tomes el número de los hijos de Israel conforme a la cuenta de ellos, cada uno dará a Jehová el rescate de su persona. Cuando los cuentes, para que no haya en ellos mortandad, cuando los hayas contado. Ahí se estaba refiriendo que cada vez que hiciera un censo del pueblo de Israel, cada hombre contado tendría que pagar al Señor, a Dios, un rescate por sí mismo. Así ninguna plaga los heriría y no morirían los israelitas cuando los contare. 13. Esto dará todo aquel que sea contado. Medio ciclo conforme al ciclo del santuario. El ciclo es de 20 jeras. La mitad de un ciclo será la ofrenda a Jehová. Allí se está refiriendo que iban a dar una pequeña pieza de plata como ofrenda sagrada al Señor. Que ese pago iba a ser de medio ciclo, según el ciclo de santuario, que equivale a 20 jeras. 14. Todo el que sea contado de 20 años arriba dará la ofrenda a Jehová. 15. Ni el rico aumentará, ni el pobre disminuirá del medio ciclo, cuando dieren la ofrenda a Jehová para hacer expiación por vuestras personas. Allí en el 15 está diciendo que cuando se presenten esa ofrenda a Jehová para purificar sus vidas y hacerse juntos ante él, el rico no dará más del monto establecido y el pobre no dará menos. Ahí habla de purificar sus vidas por medio de la ofrenda y hacerse justos ante él. Y dice, por eso que ahí habla de hacer expiación por vuestras personas. Y 16, y tomarás de los hijos de Israel el dinero de las expiaciones y lo darás para el servicio del tabernáculo de reunión y será por memorial a los hijos de Israel delante de Jehová para hacer expiación por vuestras personas. Aquí vamos a detenernos aquí un momento. Entonces aquí vemos allí para que en el 15, 16 que leímos dice, ni el rico aumentará, ni el pobre disminuirá del medio ciclo cuando dieren la ofrenda a Jehová para hacer expiación por vuestras personas. Ahí está diciendo que cuando presenten esta ofrenda al Señor, a Jehová, para purificar sus vidas y hacerse justos ante Él, el rico no dará más del monto establecido y el pobre no dará menos. Y el 16 está diciendo que reciba el dinero de rescate de los israelitas y que lo usara para el cuidado del tabernáculo. Esto hará que Jehová se acuerde de los israelitas y servirá para purificarles su vida. Ahora, ¿qué sucede? Eso es en el Antiguo Testamento. Pero ahora, ¿cómo se establece eso? ¿Qué dice el Señor? Ahora, gracias a nuestro Señor Jesucristo, que Él nos hizo ¿qué? Justos y aceptos delante de Él. Fíjense, para ser justos
había que pagar un rescate para ser justos. En el 15, ahí queriendo decir, cuando presenten esta ofrenda al Señor para purificar sus vidas y hacerse justos ante Él. El rico no dará más del monto establecido y el pobre no dará menos. Pero ¿qué sucede con lo que hizo el Señor Jesucristo en la cruz? Dice la palabra del Señor en Romanos 5:1. Por tanto, ya que fuimos declarados justos a los ojos de Dios, por medio de la fe, tenemos paz con Dios, gracias a lo que nuestro Señor Jesucristo hizo por nosotros. O sea que el Señor Jesucristo nos hizo justos y aceptos delante del Señor. Nos hizo justos y aceptos delante del Señor. Eso quiere decir que ya no hay que hacer eso, ya no hay que estar pagando rescate. ¿Por qué? Porque el Señor Jesucristo ya pagó todo. No hubo más nada que pagar. Él hizo una cancelación total del 100% en todas las áreas, en todas las cosas. Pagó por completo, derramando su sangre, con sangre pura de Él. Entonces nuestro Señor Jesucristo ya pagó, ya nosotros no tenemos que, ya no tenemos que otra vez nuevamente seguir pagando, como aquí lo hacían en el Antiguo Testamento, que pagaban un rescate. Ya nosotros no, ya eso no hay que hacerlo. Gracias a nuestro Señor Jesucristo, porque Él nos hizo justos y nos hizo aceptos delante de Él. 17. Habló más Jehová a Moisés diciendo, harás también una fuente de bronce, con su base de bronce, para lavar, y la colocarás entre el tabernáculo de reunión y el altar, y pondrás en ella agua. Y de ella se lavarán Aarón y sus hijos las manos y los pies. Cuando entren en el tabernáculo de reunión, se lavarán con agua para que no mueran. Y cuando se acerquen al altar para ministrar, para quemar la ofrenda encendida para Jehová, se lavarán las manos y los pies para que no mueran, y lo tendrán por estatuto perpetuo, él y su descendencia por sus generaciones. Vamos a detenernos aquí un momento. En la fuente de bronce. Aquí estamos viendo algo. Nos están hablando aquí que deben lavarse las manos y los pies. Aquí en la fuente de bronce, también, o la fuente de agua, antes de entrar en el lugar santo. Recuerden que estaba el atrio exterior, el lugar santo y el lugar santísimo. Entonces, antes de entrar al lugar santo, los sacerdotes utilizaban la fuente de bronce con agua para lavarse las manos y los pies. Ahí lo vemos. Lo que nos recuerda la necesidad que nosotros tenemos de ser puros, conforme nos vamos preparando para acercarnos a la presencia de nuestro Señor. Algo muy curioso, ahí estamos viendo que el Señor les mandaba lavarse las manos y los pies. Esas dos partes de los cuerpos prácticamente son las que tocan lo que es este mundo, vamos a decirlo así. Las manos, uno toca todo con las manos, y con los pies uno va caminando y va pisando todo. Vamos a decir que son las dos partes por donde entraría la contaminación. Las manos, que es por donde uno toca, y por los pies. Vamos a verlo así. Pero ¿qué sucede? ¿Qué hizo nuestro Señor Jesucristo con nosotros? ¿Qué es lo que hizo? Antes se lavaban las manos y los pies. Pero gracias a que Él hizo la obra redentora en la cruz del Calvario, gracias a Él que derramó su sangre, Él nos limpió, nos santificó por medio de su preciosa sangre. Ahora nosotros tenemos acceso libre a su presencia. Pero ¿qué sucede allí? Ya no utilizamos ya la fuente de bronce. Anteriormente había que utilizarla físicamente. Físicamente la fuente de bronce, lavarse el sacerdote las manos y los pies, algo físico. Pero ahora no. Ahora hay que hacerlo, vamos a decir, de una manera espiritual. Las cosas ahora de una manera espiritual. ¿Cómo es eso? Cuando usted va a entrar a la presencia del Señor, usted tiene que lavarse las manos, los pies. Y no digo las manos, los pies.
la boca, los ojos, los oídos, todo el cuerpo hay que lavarlo. ¿Por qué? Porque nosotros venimos con la contaminación de este mundo. Pero gracias a la sangre del Cordero, que nos limpia, nos santifica y nos purifica. Cada vez que nos vamos a acercar a su presencia, cada vez que nosotros vamos a buscarle en oración, tenemos que ponernos a cuenta con Él. Confesar nuestros pecados y el Señor desde ese momento nos limpia. Nos limpia con su preciosa sangre, por esa sangre que Él derramó en la cruz del Calvario. Porque todos los días pecamos, como dijimos, así sean nuestros pensamientos. Con nuestra boca, escuchamos cosas que no debemos escuchar, hablamos cosas que no debemos hablar. Entonces, cuando estamos en oración, nosotros nos ponemos a cuenta con Dios, confesamos todos nuestros pecados. ¿Y qué dice la palabra del Señor? Que Él nos perdona. Nos perdona y nos limpia de toda maldad. Nos limpia de toda esa contaminación, de cualquier pecado que esté en nosotros, y lo confesamos. Y también, por supuesto, que tenemos que apartarnos de los malos. Pero al confesar nuestro pecado con un corazón genuino, de verdad arrepentidos, el Señor desde ese momento nos perdona y nos limpia. Nos limpia. Y ya una vez que estemos limpios, ya ahí podemos ya pedir, clamar. Y Él nos va a aceptar allí con olor grato, va a recibir nuestras oraciones, nuestro clamor, nuestras peticiones. Y si ustedes ven que en todo lo que estamos estudiando aquí, en toda esta parte, la clave está en siempre confesar nuestros pecados y mantener un corazón limpio delante de Él. Cada vez que usted vaya a entrar en oración, siempre parte de la oración al principio, confiese sus pecados, póngase a cuenta con Dios. Nunca comience usted a orar y, por ejemplo, a adorarle, a alabarle, a darle gracias, y después a pedir y a pedir y a clamar, sin que usted se haya puesto a cuentas con Dios. Porque vuelvo y le repito, nosotros pecamos hasta con el pensamiento. Entonces siempre tenemos que procurar que nuestros corazones estén limpios, limpios delante de Él. Antes de nosotros clamar, pedir y todo. Antes de entrar vamos a decir hacia su presencia. Para rogar, para clamar, para interceder. Siempre tenemos que procurar eso. Seguimos. (22) Habló más Jehová a Moisés diciendo: tomarás especias finas, de mirra excelente 500 ciclos, y de canela aromática la mitad. Esto es 250, de cálamo aromático 250, de casia 500 según el ciclo del santuario, y de aceite de olivas 1 hin. Y harás de ello el aceite de la santa unción superior, ungüento según el arte del perfumador. Será el aceite de la unción santa. Con él ungirás el tabernáculo de reunión, el arca del testimonio, la mesa con todos sus utensilios, el candelero con todos sus utensilios, el altar del incienso, el altar del holocausto con todos sus utensilios, y la fuente y su base. Así los consagrarás y serán cosas santísimas. Todo lo que tocare en ellos será santificado. Ungirás también a Aarón y a sus hijos, y los consagrarás para que sean mis sacerdotes. Y hablarás a los hijos de Israel diciendo: este será mi aceite de la santa unción por vuestras generaciones. Sobre carne de hombre no será derramado, ni haréis otro semejante conforme a su composición. Santo es y por santo lo tendréis vosotros. Cualquiera que compusiere ungüento semejante y que pusiere de él sobre extraño, será cortado de entre su pueblo. Dijo además Jehová a Moisés: toma especias aromáticas, estacte y uña aromática, y galbanzo aromático, e incienso puro, de todo en igual peso, y harás de ello el incienso un perfume según el arte del perfumador, bien mezclado, puro y santo, y molerás para parte de él en polvo fino.
y lo pondrás delante del testimonio en el tabernáculo de reunión, donde yo me mostraré a ti, o será cosa santísima, como como este incienso que harás, no os haréis otro según su composición, te será cosa sagrada para Jehová. Cualquiera que hiciere otro como este para olerlo, será cortado de entre su pueblo. Ok, vamos aquí, detenernos aquí. Aquí vemos que el aceite de la unción fue utilizado en el Antiguo Testamento para verter sobre la cabeza del sumo sacerdote y sobre sus descendientes, Aarón y sus hijos, y para rociar en el tabernáculo, sobre los muebles, para marcarlo como santos y apartados a Jehová. Fíjense, solamente lo utilizaban para ungir todo lo que estaba allí en el tabernáculo y para ungir a los sacerdotes, para esparcir sobre todos los artículos que estaban en el tabernáculo y para ungir a los sacerdotes, que serían Aarón y a los hijos en ese momento. Allí lo vemos. Y allí también lo podemos ver en Éxodo 25, versículo 6, y Levítico 8, versículo 30. Y en Número 4, versículo 16. Entonces, tres veces es el llamado el aceite de la unción. Y los judíos fueron estrictamente prohibidos, dice allí, a reproducirlo para el uso personal. Allí lo leímos en Éxodo 30, 32, 33. Entonces dice que la receta del aceite de la unción allí se encuentra en el mismo Éxodo y contenía, dice allí, mirra, canela y otros ingredientes naturales. También dice allí, ¿verdad? Ahí no hay ningún indicio que esos ingredientes obtenían algún poder sobrenatural, ¿ok? Eran simplemente cosas naturales que tenían un significado simbólico, un significado. Porque todas las cosas del Señor tienen un significado simbólico. Entonces, por el contrario, entonces ahí vemos, ¿verdad? Que el Señor mandó a hacer ese aceite de la unción, era para probar la obediencia de los israelitas y la demostración absoluta de la santidad de Dios. Entonces aquí nos habla de que solo 4 pasajes del Nuevo Testamento se refieren a la práctica de ungir con aceite. Fíjense la diferencia, ¿no? Allí en el Antiguo Testamento donde leímos, ese aceite de la unción se utilizaba para, como ya dijimos, ungir todos los artículos del tabernáculo y ungir a los sacerdotes. Pero ahora nos vamos al Nuevo Testamento y vemos que la práctica de ungir ya como que se extiende. Entonces vemos que en Marcos 6:13 los discípulos ungen a los enfermos y los sanan. Eso no pasaba antes, porque eso comenzó con eso en el Nuevo Testamento. Fíjense, en Marcos 6:13 los discípulos ungen a los enfermos y los sanan. En Lucas 7:46, María unge los pies de Jesús como un acto de adoración. Y en Santiago 5:14, los ancianos de la iglesia ungen a los enfermos con aceite para sanar. Y en Hebreos 1:8-9, Dios dice a Cristo al regresar, el triunfalmente al cielo, tu trono, oh Dios, por los siglos de los siglos, y Dios unge a Jesús con el óleo de alegría. Entonces hay muchas personas que no están de acuerdo con el ungir, pero aquí estamos viendo que es bíblico. En el Antiguo Testamento se hablan de ese aceite de la unción, ungían lo que es la parte del tabernáculo, vamos a decir, como hoy en día la congregación, todos los equipos, las sillas, todo, y ungía, vamos a decir, los que sirven en la congregación. Pero aquí estamos viendo que ya en el Nuevo Testamento ungen también a los enfermos. Ungieron a Jesús. O sea que esto de ungir se extendió. Entonces estamos viendo que sí se puede.
El aceite de la unción, que representa hoy en día la unción del Espíritu Santo de Dios. Y si podemos ungir las cosas. Ungir las cosas para apartarlas para el Señor, para el servicio de Dios. Por ejemplo, nuestro hogar, es nuestro hogar. Aunque allí no señalan, no dice específicamente que ungían los hogares, pero estamos viendo que ungían lo que es la parte del tabernáculo, todo lo que tenían. Y después vemos, ahí en el Antiguo Testamento no reseña más nada, pero vemos que ya en el Nuevo se extiende. Ya están ungiendo a las personas. Y representa el aceite, la unción del Espíritu Santo. Entonces, eso también lo hacían para apartar a la persona, ungían a las personas para el servicio de Dios. Y también ungían los objetos, porque lo que está dentro del tabernáculo o de la iglesia también son objetos que se apartaban para Dios. Cuando se unge una silla, que uno lo aparta para el Señor, al servicio de Dios, uno es de Dios, usted es de Dios, yo soy de Dios. Y todo lo que nosotros tenemos tiene que ser de Dios y apartado para Dios. Cuando nosotros ungimos nuestros hogares, los objetos que nosotros compramos, al ungirlos, nosotros estamos diciendo, Señor, esta mesa que compré, esta mesa la unjo y la presento delante de ti y la entrego a ti. Es tuya. Y estamos apartando esa mesa para el Señor. ¿Por qué? Porque nosotros somos de Dios y todo lo que nosotros tenemos, si somos cristianos, todo lo que tenemos en nuestro hogar, los hijos, todo, marido, todo es de Dios. Entonces de repente ya esa mesa la ungimos y se la entregamos al Señor y todas esas cosas para Dios. Pero después, ¿qué pasa? De repente viene algún vecino, ay, vecina, necesito una mesa para hacer una mesa. Los vecinos no son cristianos ni nada, sino que tienen una fiesta mundana. El marido, el hijo cumplen años y ahí van a escuchar música mundana, van a beber y necesitan la mesa para poner la torta y todas esas cosas. Esa mesa usted no la puede prestar. ¿Por qué? Porque esa mesa va a ser para fines, se va a contaminar. Porque ya usted, esa mesa fue apartada para el Señor. Usted es del Señor y todo lo que usted tiene es apartado para el Señor. Se unge para el Señor y usted no puede prestarla para una cosa, un fin mundano. Para una cosa que va a hacer cosas que a Dios le desagrada. Usar las mesas para fin que a Dios le desagrada. Música del mundo, la gente va a beber para cosas que no son santas. Entonces, cuando nosotros compramos algo, oramos por ella, se santifica, se unge, se entrega al Señor y se debe usar para cosas de Dios, para cosas santas. Así sea una silla, así sea una bocina. Usted, la bocina de usted es para escuchar ¿qué? Alabanzas y adoración. Si usted es cristiana o cristiano, se supone que en su casa solamente se escucha música cristiana. Si usted es cristiana, su esposo es cristiano, sus hijos no son cristianos, ustedes son las cabezas. Y los hijos se tienen que someter a las cabezas. Allí los hijos no mandan, porque están bajo la cobertura de las cabezas, y mandan las cabezas. Y si las cabezas son de Dios y cristianas, y aquí dice, esa bocina, todo aquí es para Dios, aquí no pueden usar nada que no sea para cosas santas, para cosas dedicadas para Dios. Estoy viendo un vecino, una vecina prestar la bocina porque tiene una fiesta del mundo. Pero no podemos hacer eso. Porque esa bocina ya se santificó, esa bocina es del Señor. Yo se la entregué al Señor. Entonces, eso no es bueno. Yo la voy a utilizar para escuchar música mundana, cosas de Dios. Entonces vengo, la presto al vecino para que escuche toda esa música mundana de hoy en día, como esas músicas vulgares, esas músicas terribles. No. Todo lo que el Señor nos permite tener, que uno lo recibe porque Dios nos permite tener, y uno ora por esas cosas y las santifica y hasta las unge, eso es para cosas santas, para cosas que a Dios le agrada, no para las cosas que a Dios le desagrada. Y hay un versículo también que dice que no participemos de pecados ajenos. Eso es participar de pecados ajenos. Cuando yo presto algo que es de Dios, porque yo soy de Dios,
y la persona lo va a utilizar para un fin que a Dios le desagrada, que es pecado, yo estoy participando de ese pecado ajeno, porque estoy colaborando, contribuyendo indirectamente, restando lo que es de Dios, lo que es santo, lo que santifique a través de la oración. Que santificó Dios a través, lo que Dios santificó a través de la oración, cualquier cosa, así sea una escoba, cualquier cosa. Miren las cosas de Dios, miren, las cosas de Dios son, wow. Si nosotros viéramos el mundo espiritual, las cosas que suceden en el mundo espiritual, tremendo. Oh Dios Todopoderoso, tú eres santo, eterno Señor, tú eres digno de recibir toda gloria, toda honra. Entonces aquí vemos que Dios es un Dios santo. Por lo tanto, sus hijos deben ser santos y nosotros tenemos que, por medio de la oración, uniendo las cosas, todo se santifica. Así como la comida. No, la comida, por supuesto, no se unge, pero la palabra de Dios dice dando gracias. Dando gracias y pidiendo a Dios que santifique los alimentos. No se los comen con fe, creyendo que por medio de la oración todo es santificado, así como dice la palabra. Entonces el Señor santifica todo. Entonces tenemos que cuidarnos, tenemos que guardarnos, así como en el Antiguo Testamento todo era santo, santo, santo. El Señor nos pide a que seamos nosotros santos también como Él es santo. Él no lo pide. Y miren que en la palabra del Señor no dice, bueno, si ustedes quieren, si ustedes sienten. No, dicen, sean santos como yo soy santo. Sed santos, dice exactamente. Sed santos como yo soy santo. Sed perfecto como yo soy perfecto. El mismo Señor nos pide. Y dice, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Miren cómo está diciendo que lo amemos con todo, el 100%, no la mitad, el 50%. No soy yo, lo dice la palabra. Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas. O sea que Dios es el primero en todo. En todo. Por amor a Dios, nosotros hacemos todas las cosas por nuestra voluntad. Obedecemos la palabra, nos sometemos a la palabra por amor. Por amor. Padre amado, te damos gracias, Señor. Gracias porque tú eres fiel, porque tú eres justo y verdadero. Gracias, Señor, por enseñarnos, por hablarnos. Gracias, Padre, te pedimos que sea tu palabra penetre en nuestras vidas, en nuestros corazones y produzca fruto a 100 por 1, Padre. En el nombre del Señor Jesucristo te lo pedimos. Amén y amén.